¿Qué otro puedo hacer? Bueno, este punto es súper interesante. Es muy, pero muy interesante. También es un punto de parcial. Muchas personas digamos que no entienden al verlo, se bloquean y pues en realidad te das dar cuenta que el punto es muy pero muy fácil. Ya vas a ver por qué. Entonces, creo que no hay más preguntas. Me parece que no. Bueno, vamos a empezar este ejercicio. Disculpen la tosedera, sino que... qué gripe. Mi madre. Entonces, vamos a ver, leamos. Un observador que va sobre la plataforma mide el ángulo teta que la cuerda que sostiene la bola ligera forma con la vertical. O sea, tenemos aquí una plataforma, tenemos sujetada un cable y en el cable, en su extremo, una bola, una esfera. Y pues esa cuerda forma un ángulo con la vertical, o sea, con esta vertical, un ángulo teta. ¿Te lo indican ahí? Vale. La pregunta del inciso es, bueno, no hay fricción, además me dice. La pregunta del inciso es, ¿qué relación existe entre el ángulo teta y la aceleración del sistema? Además, si la masa M1, si la masa 1 es 250 y la masa M2 es 1250, ¿cuál es el valor del ángulo teta? Y el inciso es, si usted puede modificar M1 y M2, ¿cuál es el ángulo teta máximo que podría alcanzarse? Pues, vamos a ver. Ya que leí el problema, vamos a seguir leyendo. Parece que no tienen preguntas, vamos a seguir. Entonces, primero que todo, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre sobre la bola que está sujeta al alambre. Entonces, vamos a ver. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre sobre la bola, ¿qué nos quedaría? Tendríamos, lo haré con rojo, tendríamos hacia abajo el peso de la bola, sería masa de la bola por la gravedad, y tendríamos, hacia el lado noreste, la tensión en el cable T. Bien, entonces, ojo, tenemos lo siguiente. Este ángulo que forma la tensión el cable con la vertical es un ángulo teta. Este es el vector tensión. Esto es T de X y T de Y va hacia arriba. Por lo tanto, la tensión en el eje X es con el seno, porque es el opuesto al ángulo, sería T por seno de teta. Y la componente en Y es T por coseno de teta. Eso tiene que estar muy claro, tiene que estar muy bien en eso. Entonces, como sabemos ya que en este de X y T de Y, vamos a hacer lo siguiente. Repito, dejaré por acá, T de X es T por seno y T de Y es T por coseno de teta. Ahí está. Entonces, si hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y, pues esto va a ser igual a 0. No hay bronca y no hay problema. Y tendríamos hacia arriba tensión en el eje Y, o sea que sería T por coseno de teta. Y hacia abajo, pues el peso de la partícula sería menos M por G. Y pues esto igual a 0. Recuerda que aquí la suma de fuerzas en el eje Y es 0 porque el sistema, o sea, la bola, no se mueve en el eje de la Y, ¿vale? Entonces, diríamos que tensión T va a ser igual despejando a la masa por gravedad, o sea, el peso de la partícula, sobre el coseno del ángulo teta. ¿Listo? Tenemos esto que está aquí. Vale. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer la sumatoria de fuerzas en el eje X. La suma de fuerzas en el eje X, ¿a qué va a ser igual? Pues ya en el eje X no va a ser 0. ¿Por qué? Porque si el sistema se mueve, por ejemplo, con aceleración hacia acá, y mira que es una sola aceleración, porque están unidos por un mismo cable, una misma polea, entonces, si la aceleración va en esa dirección, entonces también la esfera, o sea, también esto hace parte del sistema. Por lo tanto, va a sufrir la misma aceleración, ¿vale? Y nos quedaría entonces que va a ser igual a la masa de la bola por la aceleración del sistema, por la segunda ley de Newton. Entonces,
¿Alguien tenemos en el eje X? Pues únicamente tenemos en el eje X a tensión en el eje X, que sería T por seno. Y pues esto tiene que ser igual a la masa por la aceleración. Pero dijimos que T era masa por gravedad sobre coseno. Y lo ubicamos ahí. Y esto por el seno de teta. Y pues esto igual a masa por la aceleración. Fíjate, cancelamos masa con masa. Y sabemos que seno sobre coseno es tangente. Nos quedaría E por tangente de teta es igual a la aceleración. Es decir, que tangente de teta va a ser igual a la aceleración sobre la gravedad. Y entonces, teta simplemente va a ser arco tangente de la aceleración del sistema sobre la gravedad. Y esa va a ser simplemente la relación entre el ángulo teta y la aceleración del sistema. Ahí está. ¿Difícil el punto? No, para nada. Lo que hicimos fue aplicar lo que ya hemos hecho en varios ejercicios. ¿Listo? Esto fue el inciso A. Ahí está. Ese es el ángulo teta. Gustavo me dice, ¿vas a subir estos ejercicios al solucionario? Pues lo más probable es que no, porque solamente lo quería hacer o dejar para amigos, pero luego voy a pensar en eso. Camilo Celis me dice, en el enunciado dice que la bola es ligera, ¿quiere decir que su masa es cero? Pues déjame confirmarte. Un observador que va sobre la plataforma mide el ángulo teta que sostiene la bola ligera forma con la vertical. Pues, si te das cuenta, pues no puedo asumir que la masa es cero. Más bien, pienso que el problema quiso decir que lo que era ligero, pues era la cuerda. Hay como un problema de reacción. Porque si no hay masa en la cuerda, entonces no tengo en cuenta la masa de la cuerda, simplemente. ¿Vale? Entonces, de todas formas, el ángulo teta no depende de la masa de esa bola. ¿Bien? Vamos a ver. Bien, ese fue el inciso A. Ahora vamos al inciso B. Te dice, si la masa M1 es tanto y la masa M2 es tanto, ¿cuál es el valor del ángulo teta? Pues, en este caso, ¿qué vamos a hacer? Para este inciso. Fíjate en lo siguiente. Primero que todo, vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre sobre la masa 2, que es toda la plataforma. Y sería, tendríamos hacia abajo la masa 2 por la gravedad y hacia arriba la fuerza normal, que ejerce la superficie de la mesa sobre la plataforma. Y tensión T, que se aleja. Sabemos que la aceleración va hacia la derecha. Vale, entonces, si hacemos la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y, esto va a ser igual, bueno, en el eje de las X, que es que me interesa, va a ser por la segunda ley de Newton, a la masa M2, que es la que se está moviendo, por la aceleración del sistema, que es A. Y la única fuerza que tenemos en el eje X es tensión T. Entonces tensión T es igual a M2 por la aceleración A. ¿Ya? Y pues eso lo hago porque no hay fricción. Si hubiese fricción, pues dibujaría un vector hacia acá, pero como no hay fricción, no lo hago. Bien, ahora vamos a hacer un diagrama de cuerpo libre, pero sobre la partícula M1. Tendríamos hacia abajo el peso de M1, sería M1 por G, y hacia arriba la tensión en el cable. Va a ser la misma T porque es el mismo cable. Entonces, si el cuerpo se mueve hacia acá, entonces la masa M1 se mueve hacia abajo. Bien, entonces lo que va hacia abajo es positivo y lo que va hacia arriba es negativo. Entonces nos quedaría que la sumatoria de fuerzas en el eje de las Y va a ser igual a esa masa, que es la masa 1, por la aceleración. Tenemos entonces que masa 1 por gravedad es positivo y tensión T es negativo. Y esto igual a masa 1 por la aceleración. Por lo tanto, como sabemos que tensión T ya la buscamos y nos dio esto que está aquí, nos quedaría M1 por G menos T, que sería menos M2 por A, y esto igual a M1 por A. Y despejamos aceleración en ese caso y nos quedaría que M1 por G
es igual a masa 1 por A más masa 2 por A. Entonces, al despejar A, nos va a quedar que A es igual a masa 1 por G sobre masa 1 más masa 2. Esa va a ser la aceleración del sistema. Entonces, la pregunta es, ¿quién va a ser el ángulo teta? Es lo que me pregunta. Como sabemos de una expresión para el ángulo que es esta, simplemente reemplazamos. Nos quedaría entonces que el ángulo teta, disculpen mi desorden, pero sería B, sería el ángulo teta va a ser arco tangente de la aceleración que la encontramos y nos dio esto que está acá, la reemplazamos y nos quedaría M1 por G sobre M1 más M2. Y esto sobre G, pues dividir por G es lo mismo que multiplicar por 1 sobre G, es lo mismo. Entonces, eso es aceleración sobre G. Y fíjate que solamente lo que hice fue reemplazar aquí a la expresión que encontramos. Fue lo único que hice. Entonces, fíjate que podemos cancelar G con G, cancelamos esto, y nos quedaría entonces que el ángulo teta va a ser igual a arco tangente de la masa M1 sobre la suma de las masas, o sea, M1 más M2. Y como tenemos M1 y M2, tú puedes verificar con tu calculadora que si tú haces eso, ese ángulo te va a dar 9.46 grados. Y esa va a ser la respuesta del inciso B. ¿Vale? Esa va a ser la respuesta del inciso B. Joder. Esa va a ser la respuesta del inciso B. ¿Puedo para mí preguntas? Pues entonces tenemos esa expresión en el inciso B. Ojo que este punto es de parcial. Puede que incluso salga igualito. Ya, es un clásico de parciales. Entonces, tenemos ahí el inciso B, que nos dio el ángulo de 9.46 grados. Y ahora, para el inciso C, nos pregunta, ¿cuál es el ángulo teta máximo que se podría alcanzar? Pues esa pregunta va a ser muy, pero muy sencilla. ¿Por qué? Fíjate en lo siguiente, y bueno, incluso, para poder responderla podemos usar un poco de matemáticas. Sabemos que las funciones, la función tangente, o la función arcotangente, se mueve entre menos 1 y 1, ¿vale? Su valor máximo va a ser, bueno, cuando es 1. Entonces, arcotangente, bueno, la función tangente da como valor 1, siempre que el ángulo sea 45 grados. Ya. Esa es la respuesta matemática, ¿vale? Y simplemente puse el dominio de la función arcotangente. Perdón, de la función tangente, lo siento. Entonces, siempre la función tangente, bueno, la función arcotangente va a ser máxima siempre que su argumento sea 1. Y si su argumento es 1, entonces el ángulo es 45 grados. Vale. Físicamente, también la puedo responder, y pues de qué forma. Si te das cuenta, voy a borrar todo lo que hice por aquí. Borro este. El sistema tiene una única aceleración. Va a ser la misma en todo el sistema. ¿Qué pasa? Si te das cuenta, este cuerpo de masa 1 se va a mover más lento, se va a mover un poco lento debido al peso de la masa 2, ¿vale? Pero si yo corto este cable, entonces la única aceleración que actuaría sobre la masa M1 sería la gravedad, ¿vale? Y sabemos que si se mueve con caída libre, la aceleración va a ser mayor y se mueve con el peso de plataforma. Entonces, vamos a decir teóricamente, físicamente, que el ángulo va a ser máximo en el caso en que la aceleración de ese bloque sea, como es caída libre, va a ser la gravedad. Entonces, como sabemos que esta es la presión del ángulo, nos queda entonces que θ es igual a arco tangente de A, en este caso dijimos que era G sobre G, o sea, cotangente de 1. Y sabemos que el cotangente de 1, ¿cuánto es? Pues es 45 grados. Y listo.
respondimos la pregunta desde el punto de vista matemático y físico. ¿Vale? Y pues espero le hayan entendido.